Bueno, dos proyectos claves que se aprobaron entre todos los que se trataron el día de hoy en el Senado, pero fundamentalmente el que modifica la ley de impuesto a las ganancias y el de monotributo. Bueno, estamos hablando de 1.300.000 trabajadores porque se eleva el piso prácticamente al doble, o sea que la base imponible parte de 150.000 pesos. Aparte de eso también se tiene en cuenta el tema del aguinaldo, el sueldo complementario, como así también el tema de las jubilaciones, que pasaron de 6 mínimos a 8 mínimos. En definitiva es un aumento encubierto al trabajador que apuesta prácticamente a la recomposición del consumo. Ustedes saben de que la canasta familiar es muy importante dentro de lo que vendría a ser el desarrollo de la economía interna. Entonces la canasta familiar en Macri se va con una canasta familiar muy desfavorable para el trabajador, porque como dije en mi exposición, que obviamente no quieren escuchar, esa devaluación y esa dolarización de los servicios que hicieron golpeó directamente a la economía del trabajador. Al golpear la economía del trabajador, ahora se comienza a tener recesión en el país, hay pérdida de empleo. Cuando hay pérdida de empleo cae el sistema provisional. Cuando cae el sistema provisional estamos hablando del 60% del presupuesto. Entonces, esto fue lo que afectó a la economía, ¿verdad? Entonces, hay que tener una economía distinta a la que hizo Macri, que es una economía de especulación, de usura, yo digo de robo, porque la bicicleta financiera trajo mucho robo al país. Que no se olviden que hay una parte, ellos no quieren hablar del pasado, pero hay una parte de esa bicicleta financiera que tiene el Banco Central que dejaron prácticamente equivalente a una base monetaria que fue producto de la usura en la que se metió el gobierno de Macri. Y aparte de eso, dejaron el tema del endeudamiento directo, que es el caso del Fondo Monetario Internacional, como ser, por ejemplo, los dos esquemas de deuda que nosotros tuvimos que arreglar, como es la deuda bajo legislación nacional y bajo legislación extranjera. No se olviden que recibimos el país en default. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno en plena crisis? Está buscando, en primer lugar, recuperar, aunque sea levemente, el salario del trabajador y comenzar a compensar esa diferencia con, digamos así, la canasta familiar. En una parte de la ley se le deja al Poder Ejecutivo la posibilidad de levantar el piso de acuerdo a cómo vaya viendo el tema de cómo se va comportando las variantes. Por ahora, por ejemplo, ¿qué podemos decir? Que la recaudación aumentó en un 72%. Si bien es cierto que eso es parte del tema del comercio exterior, pero también es parte de la reactivación del sistema interno. Y la recaudación hace también al tema de mejorar la diferencia del déficit fiscal. El año pasado, por la pandemia, tuvimos un déficit de 6 puntos, no hay que olvidarse de eso. Y aparte de eso, el tema de poder resolver el tema de la deuda. O sea, el problema en la Argentina económico es realmente grave. Y la pandemia obviamente que lo profundizó al tema. Entonces se han tomado medidas para ir paliando la situación y el Poder Ejecutivo va avanzando con un esquema en donde obviamente primero resuelve el problema de la deuda pública, después resolver el problema del consumo interno, ver el tema del salario del trabajador y comenzar a recuperar la economía argentina. Eso estamos trabajando. Senador, bueno, también clave lo que acaba de decir, porque mañana justamente se reúne la bicameral de deuda externa, que se va a hacer de carácter constitutiva, pero también para analizar esta investigación que solicitan, sobre todo los senadores del Frente de Todos, en cuanto a la generación de esta deuda de los 44.000 millones. Nosotros prácticamente hemos pedido informe, ¿verdad?, a todos los entes con respecto a esto, fundamentalmente al Banco Central, de por qué se produjo una fuga de 86.000 millones de dólares de la Argentina. Prácticamente la Comisión ya lo tiene estudiado el tema y hay una gran responsabilidad en el esquema de la especulación. Porque cuando uno genera obligaciones por parte del Estado, como ser, por ejemplo, estas LEVAC o estas LELIC que ellos dicen, con intereses base al primero del 38%, después terminaron con intereses del 84%. ¿Ustedes se imaginan lo que es una base monetaria del 84%? Es insostenible para cualquier país, para cualquier economía. Bueno, esa herencia recibimos los argentinos. A ellos les molesta, ¿verdad?, que nosotros digamos de que hay gente que va a tener que pagar deuda por 100 años después del experimento que hicieron económico en el gobierno de Macri. El G24 apoyó el comunicado, ¿no? En un comunicado el pedido de Argentina. Bueno, la situación de los organismos internacionales no pueden pensar de que si quieren recuperar las economías, porque tenemos en el mundo, tenemos 8 países que están en la abundancia y hay otros 182 o 180 países que están en la miseria. Esto ha generado el sistema capitalista, la descompensación del sistema de la economía mundial. Bueno, ¿qué necesitamos resolver? De cómo va a funcionar el sistema financiero en el mundo. Y si el sistema financiero en el mundo no ayuda a la economía en vía de desarrollo, por ejemplo, le dan 57.000 millones de dólares a Macri, de los cuales entraron 44, y le piden a un país que tiene la economía prácticamente parada que le paguen 4 años. Eso es imposible hacerlo. Entonces, sin cumplir con los objetivos centrales que tiene el Estado, como es, por ejemplo, la educación, la salud, la seguridad, la justicia, la defensa, la inversión para el desarrollo económico, bueno, ese es el rol que tiene el Estado.
Pero si se le genera un endeudamiento irresponsable, sin tener en cuenta, en primer lugar, el dictamen del Banco Central, sin tener en cuenta el tema del equilibrio fiscal, como hizo el gobierno de Macri, pasando por el Congreso, entonces tenemos la consecuencia de la economía. Y viene el presidente de la bancada a decir, ya están hace un año en el gobierno y todavía no pudieron reparar el desastre que hicimos. En definitiva dice eso, ¿verdad? Entonces, obviamente que tenemos que plantear una política absolutamente distinta a la política de especulación y de usura, a una política de producción y de trabajo, porque los argentinos que necesitan trabajar para cambiar la realidad. Ahora, obviamente que necesitamos un plazo distinto a los que piensan los organismos internacionales, porque, bien lo dijo la presidenta de este cuerpo, es imposible pagar una deuda en ese plazo. O sea, si nosotros tenemos que asumir los compromisos y no aumentar la pobreza, no aumentar la indigencia, no aumentar la injusticia social en nuestro país, ¿verdad? Porque la injusticia social que trae violencia social. Y la justicia social trae paz social. Y para que haya paz social tenemos que tener políticas públicas que le den la posibilidad del desarrollo a las personas y que tengan vida digna. Bueno, el sistema internacional no ha hecho eso, ¿verdad? No ha hecho eso. Yo acá trabajado en función de sus intereses. Y bueno, eso es lo que tenemos que revertir. Senador, además del tema de deuda, también es importante lo que está pasando en la Cámara de Diputados, bueno, ahora con la conferencia de prensa y la reunión entre el ministro del Interior, Guado de Pedro, y los principales referentes de los bloques en diputados para postergar las PASO. ¿Cuál es su opinión? No, mi opinión es que obviamente en este momento, porque la pandemia que está pasando, está empeorando en la Argentina. Estamos teniendo 24.000 casos. Más casos, más decesos. Miren, por ejemplo, la visión que tuvo Bolsonaro, que tuvo Trump, que tiene Macri. Brasil en este momento es una catástrofe realmente sanitaria. Estamos hablando de 4.000 muertos por día, eso ni un terremoto hace eso. Entonces, el poder de destrucción que tiene este virus, obviamente, en primer lugar para las personas, y obviamente esto afecta duramente a la economía. ¿Cuál es la solución? La vacuna. La vacuna de principio para todo el mundo. El Papa que dice, hablemos del tema de deuda, de los países que están en vía de desarrollo y la vacuna. Pero no puede ser que haya países que tienen 3 veces su población en reserva y no tengan la solidaridad en un caso de pandemia mundial como el que estamos teniendo. Entonces se reclama un comportamiento distinto a este sistema que tenemos. Y Perón decía, si el justicialismo no llega, decía, esa bomba que tienen guardada los imperios de 100 megatones va a ser una buena solución para el planeta. O sea, tiene que haber justicia social en el mundo, en este tiempo global. Tuvimos la confrontación en su momento de 2 modelos, el comunismo y el capitalismo. Y decía una persona, si el mundo bipolar no me gustaba nada, este mundo unipolar me gusta menos. Entonces, bueno, no se trata solamente de cumplir con los objetivos de las empresas y de las multinacionales y de las corporaciones, sino de ver que las personas en este mundo tengan vida digna. Y en eso tenemos que trabajar. Muy bien, muchísimas gracias, senador, por haber estado con nosotros. Y ahora nos vamos rápidamente al Salón de las Provincias, allí con nuestra compañera Gilda.